hasta el último a esta entrevista con Javier Milei. En este momento debe estar volando ya hacia los Estados Unidos. Hace muy poquitito que nos las dio, hoy mismo. Mírenla. Presidente, gracias por recibirnos una vez más. ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente la presión que debe haber a una semana de haber ganado la elección y a 15 días de asumir como presidente? ¿Cómo sentís la presión? En primer lugar, gracias por la visita, Luis. Es un placer tener esta conversación contigo. Segundo, no siento presión. A mí los argentinos me encomendaron un trabajo y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese trabajo sea hecho de manera óptima. Estamos armando un equipo de lujo y la realidad es que no lo sentimos como una presión. Es un trabajo del cual hay que hacerlo y lo pensamos de esa manera. ¿Por qué le estás diciendo a tu mesa chica que presten la atención a un par de datos? Uno, el riesgo país, y otro, el aumento de la cotización de las empresas argentinas en Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York. Bueno, eso es muy importante porque lo que va a marcar... Está claro que estamos frente a una situación extremadamente complicada. Argentina está al borde de la crisis más importante de su historia, combina lo peor de la previa del Rodrigazo del 75, con el desequilibrio en el balance del Banco Central que teníamos en el año 89 previo a la hiper de Alfonsín, y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Por lo tanto, estamos frente a una situación extremadamente delicada. Inexorablemente el ajuste va a haber que hacerlo. El punto es si ese ajuste es desordenado, con consecuencias sociales extravagantes directamente, dantescas, con un dolor del cual tardaríamos muchísimos años en salir, y eso si nos propusiéramos salir. Que es algo que no necesariamente tiene que suceder eso. Puede pasarte como Venezuela y te vas a cualquier lado. O alternativamente hacer el ajuste como corresponde, poner la macroeconomía en orden, y eso evidentemente también va a tener consecuencias negativas, pero son transitorias. Y una vez que se acomoda la macroeconomía, se dan las condiciones para que todo vuelva a estar mejor. ¿Por qué es tan importante este indicador? ¿El de riesgo país o Bueno, están relacionados. En realidad, cuando baja el riesgo país, lo que te está pasando, que es la contracara de que están subiendo el precio de los bonos, quiere decir que la tasa de interés está bajando. Y cuando la tasa de interés está bajando, pero por condiciones naturales, no por algo artificial generado por el gobierno, todos los activos de la economía valen más. Que eso es lo que vos ves en materia de los precios de las acciones. Vos fíjate que el riesgo país pasó de niveles de 2.700 a estar debajo de 2.000. 1960 el viernes. Exacto, casi comprimimos 800 puntos básicos de riesgo país. Al mismo tiempo, las acciones en promedio subieron más de 40% en dólares y en el caso de YPF subieron 64%. Es decir, que cuando vos generás estos incrementos en los precios de los activos financieros, la contracara es que quiere decir que tiene sentido invertir. Y eso no es menor, porque ¿cuál es el punto central? Cuanto más rápidamente baje la tasa de interés, el impacto negativo sobre la tasa, sobre lo que tiene que ver el nivel de actividad va a ser mucho menor y el sufrimiento va a ser mucho menor. Por lo tanto, esto nos ha dado mayores fuerzas para redoblar nuestra apuesta en favor del equilibrio fiscal y del respeto de los derechos de propiedad a rajatabla, porque evidentemente el mercado leyó la señal a la perfección, por lo tanto nosotros vamos a avanzar en esta agenda de una manera inclaudicable, porque si nos acompañan los mercados financieros y las tasas de interés caen, va a ser doloroso, pero va a ser mucho menos doloroso. Es decir, cuanto más caiga la tasa de interés, menos va a doler. Menos recesión, digamos. Exactamente. Es decir, vas a tener una V, pero
la profundidad de la B corta va a depender de cuánto baja la tasa de interés. Si baja poco, va a ser muy aguda. Si baja mucho, la B, digo, casi se vuelve una tilde, ¿no? ¿Cómo fue la reunión con Kristalina Georgieva? ¿Fue protocolar o genera expectativas? Yo pienso en un préstamo del Fondo Monetario. A ver, vamos por partes. La reunión tenía un carácter protocolar. Es decir, las reuniones protocolares suelen durar unos 15 minutos. Bueno, salió tan bien la reunión, se encaminó tan bien la reunión que hablamos una hora y hablamos de nuestros planes en materia de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política en lo que tiene que ver con la desregulación y la modernización del Estado, en todo lo que tenemos planeado hacer en términos de modernización del mercado laboral. Y la verdad es que la charla se volvió muy, muy interesante y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo en principio es el rollover, digamos, poner en track el acuerdo que está muy lesionado, ¿no? Hay sindicalistas y dirigentes sociales que ya anticiparon que van a salir a las calles. Salieron la semana pasada, están planeando movilizaciones para después de que asumas. ¿Cómo va a responder el gobierno frente a eso? Frente a esa resistencia. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Qué significa eso? Que aquellos que violen la ley, digamos, van a pagar las consecuencias. Es decir, la protesta tiene sentido, la protesta es algo consagrado, pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos. Por lo tanto, y yo creo que además, en la medida que comprendan la naturaleza del desequilibrio que enfrenta la economía argentina, ahí también nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en saber comunicarlo bien. Es decir, miren, nosotros estamos pensando en los argentinos y nosotros estamos buscando la solución que genere el menor daño posible. Si no es que somos un conjunto de sádicos que queremos generar dolor en la gente. Lo que nosotros decimos es, el camino alternativo es un desastre y es como abrir la caja de Pandora, no sabes dónde terminás. Entonces, la realidad es que el ajuste va a tomar el lugar igual. Lo que pasa es que puede ser hecho por las buenas o por las malas. Por las malas y desordenado siempre termina mal. Nosotros proponemos un camino que una vez que pongamos en caja la macroeconomía, que la tasa de inflación empiece a ceder, que los salarios reales y la actividad empiecen a mejorar, con la consecuente caída de pobreza e indigencia, eso nos va a permitir abrir las bases o sentar las bases de un proceso de crecimiento genuino. Presidente, hay quienes dicen que las idas y vueltas en los nombramientos son propias de los cambios de gobierno, ¿no? que pasan en todos los gobiernos. Y otros hablan de improvisación. ¿Cómo definirías lo que está pasando vos? A ver, lo que uno ve es que... Yo te hago una pregunta. Si vos mirás la última semana, pasaron un montón de cosas. La pregunta es, si pasaron un montón de cosas, vos tenés que ir adaptando. Si no, esa inflexibilidad te hace que te estrelles contra la pared. ¿A vos no te asusta eso? ¿Ni te parece? No, es parte de un proceso natural donde nosotros estamos buscando el mejor equipo posible. O sea, nosotros estamos, la verdad que estamos armando un seleccionado. O sea, esa es la realidad. Entonces, y a veces la propia dinámica, hay jugadores que dicen, no, bueno, este partido no me interesa. Y bueno, y entonces hay que... Digo, no es fácil ver cómo se mueve todas estas cosas. Hay gente que le genera miedo. Vos decís que cuando se acerca el día de... hay gente claro, que... se ve, sí, desde la tribuna se ve muy, muy fácil, pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines, la cosa cambia un poco y ahí muchos se dan cuenta que no era para ellos. ¿Cuál es tu relación con el PRO hoy? ¿Con Macri? ¿Estás hablando con él? ¿Están tratando de integrar los equipos? ¿Hay tiras y aflojes? ¿Cómo lo podés definir? A ver, yo, si me lo permitís, voy desde lo más general a lo más particular. Sí, sí. Yo lo primero que tengo es un profundo agradecimiento tanto para el presidente Macri como para con la señora Bullrich. Ellos tuvieron una actitud
extremadamente generosa y yo creo que va a ser un hecho que va a ser reconocido por la historia, porque han tenido grandeza en reconocer que se eligió una opción de cambio distinta a la que estaban proponiendo ellos, pero como el cambio era en la misma dirección y como gran parte de la agenda era común, ellos decidieron apoyar. Eso a mí me parece de un valor enorme. Y eso ellos lo hicieron de manera incondicional. Ellos no pusieron ninguna restricción, no pusieron nada. Ese es, si vos querés, es el marco general. No quieren pago de vuelta, factura, no. Ese es el marco general. Exacto. Y de hecho no lo hicieron. Ahora, después hay otras cosas que sí ocurren. Cuando nosotros empezamos a construir los equipos, muchas personas, la verdad que son personas o profesionales que tenemos mucho en común. Y está claro que si no estuvieran de un lado, estarían del otro, digamos, por lo que el cambio representa. Ten en cuenta que cerca del 90% de la agenda estamos de acuerdo. Entonces, eso lo que abre es una posibilidad de integración de equipos y de fusión de equipos que nos permite construir un equipo todavía muchísimo mejor, porque amplía el menú de opciones para elegir a los mejores. Y a mí eso, pero eso, digamos, no es, a mí no me impone nadie nada. Pero si yo, digamos, veo un cuadro que me parece fabuloso, que yo no lo podía, que lo hubiera incorporado, pero no lo podía incorporar porque estaba en otra estructura. Y ahora... ¿Lo llamás? No, ¿qué te parece? No, pero quiero decir, ¿lo llamás vos? ¿O no? Sí. ¿O son negociaciones que son entre fuerzas políticas? No, los llamo yo directamente. No es una cuestión de fuerza política. Es decir, yo quiero tener a los mejores. Es más, y te voy a decir algo. En el caso del PRO, la alineación es más fácil porque tenemos un conjunto de, digamos, de puntos en común del 90%. Pero si en otras fuerzas aparecieran gente valiosa, no tengas dudas que los vas a ver dentro del equipo. O sea, esto, ¿sabes qué, Luis? Acá hay un problema enorme. Entonces, necesito los mejores para resolver un problema de características enormes. Y en eso estamos. Ok. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar finalmente Luis Toto Caputo? Que estuvo con los banqueros, porque dice, bueno, va a ser ministro, va a ser presidente del Banco Central, secretario de Finanzas. ¿Qué papel va a jugar? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Más allá que las definiciones finales estarán el 10 de diciembre. Ahora, está claro que Argentina tiene un problema enorme con el balance de los bancos. Es decir, con el balance del Banco Central, que tiene que ver con el problema de las LELIQs. Eso, para tener un orden de magnitudes, haría que si vos te vas a un equilibrio tipo Rodrigazo, la llamada inflacionaria te la podrían multiplicar por 4. Primer punto, no menor. Recordemos que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Sí. Si hoy 4% de pobreza, 25% de pobreza en unos días. Exacto. Entonces, pensá en lo siguiente. Si el Rodrigazo implicó multiplicar por 3 la tasa de inflación, por lo menos estaríamos hablando de un 1800%. Sí, no, discúlpame. No. Por 6 sí, 1800. Ahora, pero además el problema es del doble del que teníamos en el Rodrigazo, con lo cual estaríamos en 3600. Bueno, ahora ponele un problema en el balance del Banco Central que te la multiplique por 4. Listo, es un desastre. Tenés que desarmar la bola del LELIQ por 25.000 millones de dólares aproximadamente. Exactamente. El equivalente. ¿Para qué? Para evitar la hiper. Es clave para evitar la hiper. Digamos, es fundamental. Y al margen de eso, porque además te permite abrir el cepo, y eso hace que te baje la tasa de interés, que te aumente la actividad económica, que te rebote el empleo, que te mejore los salarios reales. Que vayas a una hiper como la que acabas de describir. Exacto. Entonces, necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué? Para desarmar ese problema de las LELIQs. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Y vos fijate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. Esa también es una excelente noticia. ¿Y a vos no te importa tanto que sea ministro o secretario de Hacienda? O, Bueno, eso se va a definir conforme a cómo haya que acomodar el organigrama para mejorar
la solución. Incluido el presidente del Banco Central. Incluido el presidente del Banco Central. Que parece que iba a ser uno y después va a ser... Bueno, está bien, digo, ese tipo de cuestiones ocurren y lo que hay que entender es que esto es un proceso. Nunca dijimos que, por ejemplo, la eliminación del Banco Central iba a ser instantánea. Bueno, hay todo un proceso de reconstrucción. Bueno, estamos trabajando en todo ese proceso de reconstrucción. O sea, hoy mi prioridad, Luis, mi prioridad a nivel económico es evitar la hiperinflación. Es decir, y voy a utilizar todos los medios dentro de la ley, respetando los contratos y respetando los derechos de propiedad para dar una solución que minimice esto, porque si no el daño nos va a llevar a los niveles de pobreza, a niveles del 95%. Entonces, la verdad que los detalles de 25º orden y que la discusión de... ¿Sabes qué? No me importa. El Congreso... Yo tengo que resolver un problema grave. Sí, sí. El Congreso es importante. Y más allá de los nombres que aparecen y que se disputan, está Cristian Ritondo, Florencio Randazzo, hay un diputado de la Libertad Avanza que están entre los nombres que lo pueden ocupar. ¿Qué vas a decidir vos ahí? Ahí la decisión también va a ser de la fuerza, yo supongo, de la fuerza con la que discuta y tuya. Bueno, pero... La decisión del presidente de la Cámara va a ser tuya. Bueno, pero ahí lo que nosotros vamos a buscar es el mejor equilibrio político para que las leyes tomen curso. Es decir, nosotros... Gobernabilidad. Exactamente. Nosotros, pensá que nosotros el día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a esperar a marzo, no, que vengan las ordinarias, no. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente, no podemos esperar hasta marzo. ¿Sabes por qué? Porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero. Por lo tanto, más vale que los problemas del Banco Central los resolvamos cuanto antes y no solo eso, sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal para que no solo frenar con la emisión contra déficit fiscal, sino también para que, como la inflación está tomando curso, limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal. ¿Vos te referís a eso cuando hablas de plan de shock? Sí, ¿De claro. qué hablas cuando hablas de shock? Cuando yo hablo de plan de shock, hablo de poner en caja las cuentas públicas, hablo básicamente de lo que tiene que ver con la solución de las LELIQs, arreglar el balance del Banco Central, y una vez que eso lo tenemos encaminado, empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria. ¿Qué vas a hacer con las provincias? ¿Con la coparticipación? ¿Con algunos fondos? ¿Con los fondos discrecionales como los ATN? ¿Con fondos que piden las provincias porque no se los dan? Bueno, lo primero que hay que entender es que la coparticipación está fija, o sea, eso es una cuestión. Y de hecho la Constitución del 94 dio un mandato para arreglarla y todavía no se arregló. Bueno, eso tiene esa dinámica y está explicitado en la Constitución cómo se arregla. Por lo tanto, digo, no puedo hacer nada al respecto. Ahora, lo que sí... Te doy ejemplos. Pero las transferencias discrecionales, bueno, acá lo que hoy manda es el criterio de la caja. Acá, Luis... ¿En qué sentido? Que no hay plata. Entonces yo no te puedo dar la plata que no tengo. Yo no puedo darte plata para que después darme vuelta e ir al Banco Central y pedir imprimir dinero. No, se acabó. Eso no es una solución. Lo que tenía, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hasta hace 5 minutos. Bueno, yo no voy a utilizar el Banco Central para engañar a los individuos. Vamos, responsabilidad fiscal, todos tienen que poner las cuentas en orden. Las transferencias discrecionales, hasta que no lleguemos a una caja nula, no va a haber para nadie. ¿Qué significa una caja? No voy a ver, que el resultado financiero sea nulo. Es decir, entonces, porque vos cuando el resultado financiero es negativo te tenés que endeudar. Esa deuda puede ser con el mercado o puede ser con lo que es la emisión monetaria, que es endeudarte contra el Banco Central. No vas a emitir para... Es que quiero cortar con la emisión monetaria. Entonces, fíjate que yo estoy cortando con la emisión monetaria, porque si hacemos el resultado fiscal neutro, ¿no? O sea, que no emitís más por el fisco, y además resolvés el problema de las LELIQs, ese crecimiento endógeno de la cantidad de dinero también lo frenás. Entonces, se corta con la emisión monetaria. Y ahí ya, vos lo sabés, tenemos que esperar entre 18 y 24 meses para exterminar la inflación.
Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Viste que el gobierno central, el que termina, le quitó fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a las provincias. Ahí vas a tener que bueno, eso es, digamos, yo en eso ¿Se lo vas a devolver o no? Yo me manifesté en contra, digamos, cuando pasó eso. Así es que yo apoyé el planteo de la ciudad, digamos, a pesar de que tenía una diferencia profunda con el jefe de gabinete. Pero eso, digo, lo que está mal, está mal. O sea, y eso, bueno, se tendrá que arreglar y de vuelta. Pero lo que quiero que quede claro también, que quizás es más importante, acá hay cambio de régimen. Acá hay cambio de régimen. ¿Qué significa eso? Vamos a poner de patas para arriba la organización económica. Es decir, esta organización económica nos está llevando a ser el país más miserable del mundo. Luis, nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo. No puede ser que hoy seamos 130, tengamos cerca del 50% de pobres y más de 10% de indigentes. No puede ser, no puede ser. Yo no quiero una Argentina que sea la villa miseria más grande del mundo. Entonces, bueno, pero para eso tenés que hacer un cambio de régimen. Bueno, nosotros estamos proponiendo un cambio de régimen que implica volver a abrazar las ideas de la libertad. Y todo el conjunto de reformas va a estar destinada ¿a qué? A incrementar la libertad. ¿Por qué? Porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. A ver, el gobierno que se va, ¿está colaborando con la transición? Yo tengo datos de gente que meten por la ventana todos los días, a esta hora, un domingo, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con eso ustedes? ¿Tienen los papeles? ¿Los van a pedir? Mira, que lo sigan haciendo. Nosotros vamos a un cambio de régimen y vamos a poner las cuentas en orden. Vamos a modificar, ¿sí?, la base contractual de esta economía tal que estén dadas las condiciones para hacer todos los cambios estructurales para que Argentina sea potencia. Nosotros, o sea, con lo cual, ¿sabes qué? No puedo evitar lo que están haciendo, no puedo evitarlo, pero sí... Porque no asumiste todavía. Exacto, pero el 10 de diciembre sí va a depender de mí. Y ahí nosotros tenemos, acá hay algo importante. No solo que vos tenés que saber qué hacer, que es algo muy importante, tenés que saber cómo hacerlo, que también es importante. Pero hay un elemento crucial, fundamental, que es la convicción. A mí me podrás criticar lo que quieras, lo único que no vas a tener duda es que yo estoy convencido. Es decir, yo estoy convencido, yo tengo la convicción de poner de pie a la Argentina volviendo a abrazar las ideas de la libertad, y no que son las que propuso Alberdi en la Constitución del 53. ¿Y no tenés miedo que te metan mucha gente en la calle y que genere una resistencia parecida a las 14 toneladas de piedra, a lo que están anunciando todo el tiempo desde que ganaste las elecciones? Pregunta, cuando vos tuviste que enfrentarte a un desafío grande y que eso después se materializó en un gran logro para tu vida, ¿fue fácil? Bueno, lo que pasa es que la dimensión de lo que querés hacer vos es un poquitito más grande que cualquier cosa que me haya imaginado en mi vida, por ejemplo, porque sos el presidente. Bueno, quizás soy una persona que tiene convicciones un poquitito más grandes también. Yo estoy convencido. Y lo voy a hacer. Porque es la forma en la cual vamos a poner este país de pie. Fíjate que a lo largo de este devenir de los últimos años, en la cual la dinámica de los hechos, el orden espontáneo puro me puso en un sendero que parecía un sueño al inicio, ¿no? Esta la idea de llegar a la presidencia y ahora estoy acá. Nadie cree. Bueno, muy poco. Sí, mi hermana. Y el genio de Santiago Caputo. O sea, sacando esas dos mentes brillantes, pero esto es muy importante. Fíjate que yo recurrentemente usé la figura de Pellegrini. ¿Por qué usé la figura de Pellegrini? ¿Por qué? Pellegrini asume en un contexto de crisis muy profunda y Pellegrini decide hacer lo que hay que hacer. Con lo cual se tiene que comer todos los costos, o sea, le llenaron la cara de dedos. A punto tal que cuando termina su mandato, uno de sus asesores le dice, mire, don Carlos, salga por el costado. Y
justo a Pellegrini, que era un señor de carácter fuerte, con lo cual se abrochó el frac, se puso la galera, tomó el bastón y salió por la escalinata principal. Evidentemente, esas 2 cuadras y media la gente le dijo de todo. ¿Cómo lo recuerda hoy la gente? ¿Cómo? El piloto de tormentas. Ese es el modelo. Es decir, alguien que esté dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, aun cuando eso implique poner el lomo y que te revienten a palos. Pero, ¿sabes qué? Pero alguien lo tiene que hacer, Luis. Alguien lo tiene que hacer. Te doy un ejemplo. ¿Los planes sociales van a ser entregados directamente a los beneficiarios? Porque eso te va a poner... Sí. Eso va a ser o sea, todos los tipos, qué sé yo, los Beliboni, los Pérsicos, los Grabois de la vida... Me encanta la pregunta porque hay 2 cosas que hay. La primera es, sí, vamos a terminar con los intermediarios para que no sean además utilizados de la manera que son utilizados. Y la única excepción a lo que yo dije, nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano, la única billetera que está abierta es la de Petovelo. Es decir, la única que puede gastar más es la ministra de Capital Humano. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición hasta que estabilicemos la economía. Entonces, vos eso no lo puedes hacer sin contención social. Y es la única billetera que está abierta. Eso implica que las otras billeteras, o sea, si la billetera de Capital Humano necesita más plata, se achican las otras, ¿eh? No es negociable el resultado fiscal. Bueno, pero por ejemplo, la obra pública, que según algunos, yo no sé cómo son los números, pero dice que podrían dejar en la calle, si uno termina con la obra pública ya, no sé, 100.000, 200.000, 250.000 personas. ¿Se va a parar en este mismo instante, a partir del 10 de diciembre? ¿O es otra dinámica? Lo que manda es la caja. Si vos, digo, de vuelta, suponete que, Dios no quiera, ¿no? Digo, es un ejemplo, te cayeran a la mitad los ingresos. Digo, vos no venías ahorrando el 50%, así que primero te vas a comer el ahorro y segundo, ¿qué es lo que pasa? Entre comer y pintar la casa, ¿qué haces? Comer, voy a comer. Bueno, entonces vamos a dejar de comer. Bueno, mientras que no tengamos plata, no pintamos la casa. Digo, no invertís. No invertís. O sea, a ver, digo, no es que... ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que cuando llega el momento de ajustar todo, dice, sí, hay que ajustar. Pero no la mía no. No, bueno, no. Eso decía Macri. Bueno, exacto. Que todos los empresarios se reunían y le decían, sí, hay que ajustar, hay que ajustar. Sí, pero después le pedían que la mía está, ¿no? Bueno, vamos a cortar donde se puede cortar. Digamos, todas las partidas que se puedan cortar, se van a cortar. O sea, hay que entender que no hacerlo, porque así todos tienen alguna justificación para que su partida no se toque. Pero si no lo hacemos, el tamaño de la crisis que vamos a tener va a ser homérico. Es decir, y entonces ni Cíclope ni un ejército de cíclopes lo va a resolver. Entiendo. No nos metamos empresa por empresa, pero vos dijiste en algún momento, creo que lo seguís sosteniendo, vamos a privatizar todas las empresas del Estado que se puedan privatizar. Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar. O sea, la función del Estado no es ser empresario. No es ser empresario, porque la lógica del empresario, lo que lo mueve... ¿Sabes cuál es? Digo, ¿conoces el chiste ese? ¿Cuál es el órgano más sensible del ser humano? La billetera. El bolsillo, claro. Bueno, el empresario lo tiene exacerbado. Entonces, si vos tenés pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Perdés tu capital. Entonces te movés y le buscás la vuelta, salís, no sé, hacés lo que fuera, pero... Y de última, si perdés, el problema te queda en vos. El problema con el Estado es que cuando pierde plata, te pasa la cuenta y se agranda encima. Entonces no funciona, el sistema de incentivos no funciona. Es un oxímoron hablar de empresa del Estado, no existe eso. Entonces, todo lo que está, digamos, se pueda traspasar al sector privado, va a ser traspasado al sector privado. Ahora, tiene dinámicas, o sea, eso no es un proceso instantáneo. Por ejemplo, el caso YPF. El caso YPF, nosotros tenemos todo un programa de racionalización de YPF, ¿sí? De ponerla en caja y después venderla bien, no, digamos, o sea, vender el estropicio que hizo Kicillof.
¿Me comprendés? Se entiende. 2 o 3 preguntas más porque ya se nos está acabando el tiempo y agradecemos. Estás por viajar en unos minutos. ¿Dónde y para qué? Lo que puedas contar. Sí, el viaje ahora, primero voy a New York. Voy al Ohel, voy a ir a rezar. ¿Qué es el Ohel? El Ohel es el lugar donde rezaba el Rebbe. ¿Quién es el Rebbe? El Rebbe... Sí, un rabino. Un rabino el Rebbe de Lubavitch, sí. sí. Que falleció en 1994. Exactamente. Digamos que ha sido un hombre de gran influencia a nivel mundial, una persona muy espiritual, y él rezaba en la tumba de su suegro. Entonces, muchos vamos y rezamos ahí, y bueno, y básicamente voy a ir a dar las gracias porque, bueno, yo ahora lo puedo decir, cuando fui, lo que yo hice fue pedir que me diera sabiduría, coraje y templanza. Sabiduría para separar el bien del mal, coraje para elegir el bien y templanza para sostenerme ahí. Y que, bueno, y aceptar la voluntad del Creador respecto a lo que sucediera y tomar el lugar que el Creador decida. Bueno, el Creador me puso en un lugar de máxima responsabilidad, así es que voy a dar las gracias y voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias y voy a hacer todo para eso. Eso es, digamos, mi parte espiritual. Después de ahí me voy a ir a Washington y voy a tener un montón de reuniones ya estrictamente vinculada a mi actividad como presidente electo o futuro presidente. ¿Probablemente te reúnas con Trump o es una especulación esa? Eso no se va a dar en este viaje, pero la reunión con Trump te diría que es casi un dato. O sea, hay personas que presenciaron esa charla y te diría que saben que es un dato. Hablando de personas que presenciaron esa charla. Está acá, en este lugar, sí. Acá está Fátima Flores, la estamos viendo acá en este momento. No me quiero meter en tu intimidad, pero sí en tu rol de presidente. ¿Dónde vas a vivir? En Olivos. ¿Por qué? En Olivos, y voy a trabajar en Olivos. Es decir, a mí me fastidia mucho todo lo que es el transporte. Digo, esa pérdida de tiempo me pone de muy mal humor, me quita tiempo, y entonces mi idea es, me levanto, desayuno y trabajar hasta que las velas no ardan. Escuché por ahí es cierto, que ibas a tratar de revisar las normas y la Constitución para quitar el rol de primera dama porque te parece algo anticuado, para decirlo de una manera. No lo he declarado públicamente, pero me parece que es un concepto anacrónico porque corresponde a un momento distinto de la historia. Bueno, digamos, Fátima es un excelente ejemplo, digamos, ella en el fondo es una empresaria, digamos, ella es una benefactora social porque ha creado un producto de mejor calidad, un mejor precio, en el cual le brinda satisfacción a una gran cantidad de seres humanos que voluntariamente van y la ven. Entonces, me parece fabuloso que, por ejemplo, ella siga trabajando y que siga manteniendo su actividad, porque justamente es algo que contribuye de manera muy positiva. Entonces me parece que es una figura que corresponde a otros momentos, o sea, pero igual, digamos, no es una batalla en la cual, digamos, o sea, de las primeras, porque la realidad es... Tienen muchas cosas que hacer. Digo, pero sin lugar a dudas, digo, consultaré a las mujeres sobre la apreciación de esto. O sea, bueno, nuestra ministra de Capital Humano, esa figura no le gusta nada, por decirlo de alguna manera, la de la primera dama. Pero, y a Fátima tampoco. Javier, presidente, probablemente no nos volvamos Sigo llamándome sí, Javier, está bien, así es que... te digo presidente. No, yo puedo hacer una reflexión. ¿Cómo no? Si un amigo tuyo cambia de trabajo, ¿lo vas a tratar de manera distinta? Si es el presidente, lo llamo el presidente. Y lo voy a tratar de manera distinta porque... Estás más Julio, no, porque tiene menos tiempo. Lo voy a tratar de manera distinta porque tengo... Y no... Dale.
Y es natural, porque no. Me dijeron, estuve leyendo por ahí que recibiste 1000 llamados el día que ganaste la elección y no los pudiste contestar a todos. Así ¿Solo que, 1000? Bueno, eso. Ponele. Probablemente sea la última entrevista, no lo sabemos, antes del 10 de diciembre cuando asumas. Ahí tenés la cámara. ¿Qué le dirías a los argentinos antes de asumir? Que el momento que nos toca enfrentar es un momento muy delicado, muy duro, muy crítico, que estamos al borde de la crisis más importante de la historia argentina y que me estoy ocupando activamente para elegir a los mejores para no solo evitar esa catástrofe, sino para ponernos de pie e iniciar el proceso de reconstrucción nacional que a la postre nos vuelva el país más rico del mundo. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias.